Hola, ¿cómo están? Bueno, les traigo el resumen de un cuento, de esta compilación de cuentos de Jorge Luis Borges, se llama Ficciones, y nos vamos a especializar hoy día principalmente en la lotería en Babilonia, en este cuento en particular. Bueno, primero que nada mencionar que la narración es en forma de protagonista dentro de la historia, ya que comienza como todos los hombres de Babilonia he sido. Entonces, el mismo personaje está dentro de la historia y aquí lo primero que se dice es que él vive en Babilonia. Entonces va a hablar de la gente en Babilonia, de sus costumbres, eso como por ahora. Y también menciona que todos los hombres en Babilonia han sido procónsul, han sido esclavos, han conocido la omnipotencia, el aprobio, las cárceles, le han quitado el índice de su mano derecha. Entonces es una forma muy variada, como pueden ver, desde procónsul a la cárcel. Entonces pasan por todos los rangos. También durante un tiempo fue declarado invisible, podía robar y no le decían nada. También mencionan que tenía un tatuaje, el cual ese tatuaje en días de luna llena, bueno, el tatuaje se llamaba Bed. Y la gente que tenía ese tatuaje en días de luna llena le, le daba así como pleito a la gente que tenía el tatuaje Aleph. Sin embargo, los demás noches, los Aleph le rendían el pleito a los de tatuaje Bed. También menciona que hay otro tipo de tatuajes, los Gimel, y esos siempre están subordinados por los Beth, que es el que tiene el narrador. Y todas estas cosas raras que se mencionan, porque uno piensa que es muy raro todo, es debido a la lotería que abunda en Babilonia. Y vamos a ir por qué viendo esta lotería es la que provoca toda esta variedad innumerable de cosas. Bueno, y el origen de esta lotería es incierto, sin embargo, el padre del narrador les dijo una versión, ¿no? Que es la que él adoptó también, a su vez, la cual dice que era al comienzo un juego de clase baja, de plebeyos, en donde los barberos daban monedas de cobre o huesos con adornos, se realizaba un sorteo y el que ganaba recibía a cambio monedas de plata. Sin embargo, esta lotería fracasa debido a que solo incentivaba una parte de la moral del ser humano, que era la esperanza, esta esperanza de poder ganar, pero era relativamente fome y no fue más, simplemente era apostar. Entonces, una persona, un grupo de personas, incluyó una nueva modalidad, que además de esta esperanza, de esta capacidad de ganar, también hay una capacidad de perder, un posible castigo. Y este sentimiento de estar propenso a las dificultades o al mal pregorio fue lo que motivó de nuevo el resurgimiento de la lotería. Bueno, y cada 30 números favorables había uno desfavorable. Y este peligro fue finalmente lo que llevó el interés del público. Sin embargo, también había gente que obviamente se abstenía de esto. Y esta gente era muy mal vista por no jugar, por la demás clase, por la sociedad en general, porque al final se volvió prácticamente algo, una costumbre de la sociedad babilónica. No simplemente que algunos lo hacían como es hoy en día los casinos, por ejemplo, sino que todos los tenían que hacer y si no, simplemente te aislaban. En ese entonces, este juego creció tanto que se le llamó compañía a lo que organizaba todo esto. Y como dijimos, también habían perdedores. Sin embargo, estos perdedores tenían que pagar multas, las cuales de estas mismas multas que ellos pagaban, se les daba el dinero recompensado a los ganadores. Entonces, si los perdedores no pagaban, los ganadores tampoco podrían cobrar sus intereses. Sin embargo, obviamente, habían perdedores que no tenían plata o simplemente no querían pagar. Entonces, lo que se hacía en esos casos es que se los mandaba a la cárcel. Entonces, en vez de, se daban dos opciones, o pagar o unos cuantos días de cárcel. Y aquí eso es algo muy interesante porque las leyes de la compañía se empiezan a interpolar con las leyes de la sociedad. Porque obviamente para ir a la cárcel esto lo hace un policía o la constitución, pero no por un juego del azar puedes mandar a una persona a la cárcel. Entonces aquí es como donde la compañía empieza a, a cambiar las leyes y a crear su propia ley, de la cual va a ser la más fundamental y la donde se van a empezar
a azar, entonces simplemente como que la reemplaza. Y este elemento, el hecho de mandar gente a la cárcel, fue la primera vez que en la lotería se instauró una recompensa o un castigo que no sea monetario. Como dice aquí, fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. Y esto, como la mayoría de la gente se negaba a pagar y prefería estar unos cuantos días en la cárcel porque no perdían nada, se empezó a omitir en los archivos, bueno, como en las reglas, el hecho de pagar, sino que simplemente se decía que si perdías, ibas directamente a la cárcel. Y este pequeño hecho, este simple omitir la suma monetaria, fue lo que incentivó aún más a la gente a ir por la lotería, porque no solo podían ganar dinero, sino algo más en su propia vida personal. Y incluso aumentó el peligro y esto incentivó más a la gente a participar en la lotería, entonces aumentaron los números desfavorables. Ya no era 31, sino no se menciona cuánto era ahora, pero qué sé yo, 33 por ejemplo. Entonces era un 10% de peligro. Más había todavía una inquietud, porque esto poco a poco fue desarrollándose, todavía había problemas con una sociedad que tenían que ser resueltos. Ahora era el hecho de que solo podía participar la gente rica, los sacerdotes, por ejemplo, pero los pobres no podían asistir a la lotería, entonces tenía que sí o sí haber una reforma. Y esto se provocó a un hecho que aconteció en donde un esclavo, un pobre, robó un billete carmesí y el castigo impuesto por la lotería por este acción era quemarle la lengua. Sin embargo, la ley oficial, obviamente, también indicaba lo mismo. Entonces, obviamente aquí no había mayor dificultad, pero si hubiera sido un castigo distinto, ¿por qué se basan? ¿Por la ley de Babilonia o por la ley de la lotería? Entonces aquí surge esta complicación. Entonces, después de mucha agitación, de mucho revuelvo entre la gente, se logró imponer dos cosas. La primera, que la lotería aceptara el poder y el cargo del poder público, es decir, ahora las leyes de la lotería son las que aplicarían para toda la sociedad. Y la segunda, que todo hombre pudiese participar de la lotería. Ahora ya no se hacía todos los días, por ejemplo, sino cada 60 días. Entonces, esa noche, después, cada 2 meses se hacía un encuentro. Esa noche determinaban tu suerte y después de 2 meses volvían a poner en juego tu suerte. ¿Y por qué ahora todos participaban? Pues bien, porque como había asumido el poder público, es una ley. Simplemente, si tú tienes una ley y no se la aplicas a los más pobres, ellos pueden hacer lo que quieran, no se les aplicaría ningún castigo por robar, por ejemplo. Entonces, ahora se volvió algo universal, que todos necesitaban participar de ella. Y ahora ya no solo se jugaba con monedas, sino con la suerte, con hechos en tu vida. Por ejemplo, si ganaste algo favorable, podías ascender al concilio de magos, dar prisión a un enemigo, o incluso tener acceso a una mujer deseada. Por el contrario, si tenías mala suerte, podías tener difamación pública, una mutilación o incluso que te dieran la propia muerte. Y esto provocó que un hecho o la suerte de uno pueda desencadenar la suerte de muchos. Porque, por ejemplo, si a mí me tocó buena suerte y al otro mala suerte, y yo quiero verlo al otro muerto, yo puedo decir que mi buena suerte sea que el otro muera, y la mala suerte del otro es, bueno, que lo mate, ¿no? Entonces, así, de un elemento se eliminan dos al tiro, ¿no? Es como un dominó. Es igual que antes sucedía con las monedas. Las monedas que yo pago como perdedor, las va a ganar el otro como ganador. Sin embargo, ahora con acciones. Pero ¿cómo la compañía sabía la vida personal de cada persona? Porque, por ejemplo, si yo sacaba mala suerte, me daban un castigo relacionado con algo que a mí me afectaba. Ellos sabían lo que a mí me afectaba. Y esto lo lograban gracias a dos elementos. Uno, a que tenían espías. Y dos, a que habían objetos, tales como leones de piedra, una letrina, eh, una letrina sagrada llamada Kafka, perdón, y unas grietas en un polvoriento acueducto.
Y estos elementos, según la opinión popular, según la gente, daban a la compañía. Entonces lo que hacía la compañía era que iba a esos 3 lugares a sacar los papelitos que había dejado la gente en donde daban a conocer lo que ellos querían que sucediera con ellos, con su buena suerte o con su mala suerte. Y de esta forma, cuando llegaba el momento de juzgarlos, ya tenían conocimiento de ello. Obviamente hubo mucha controversia, porque ahora ya la gente creía que la compañía simplemente iba a buscar ahí bueno, la información y ya no era algo como el destino. Sin embargo, ellos dieron una explicación, una especie de acta en donde decían que no se basaban solo en ellos, sino que en sus propias deducciones y mediante estos elementos, mediante estos conocimientos que encontraban en esos lugares, corroboraban el azar. Entonces, de esta forma no era perjudicial. Y así siguieron más y más controversias tratando de mejorar em, esta lotería. Por ejemplo, ahora el que el azar no solo decidiera algunas cosas, sino todos los elementos de alguna suerte. Por ejemplo, voy a leer textual aquí lo que dice. ¿No convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte no estén sujetas al azar? Entonces, el azar en ese tiempo solo decía, tú tienes que morir, por ejemplo, pero no decía cómo morir. Entonces, eso es lo que alguna gente se empezó a plantear y que el azar también debería intervenir en esos elementos. Y este problema derivó en una reforma de las reglas, la cual consiguió que el azar fuera infinito. El mismo aquí narrador dice que es muy complicado de explicar, pero da un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre, ¿ya? Para su cumplimiento se procede a otro sorteo que propone 9 ejecutores, es decir, se van a elegir en otro sorteo 9 ejecutores de quién va a matar a esa persona. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz. Otro exacerbará la muerte. Otros pueden negarse a cumplirla. Entonces, de cada sorteo se origina otro sorteo para dar a otra solución y así es una infinidad de posibilidades que dictan la situación y la condena de una persona o también en el caso de una buena obra. Es decir, las situaciones de esta muerte son infinitamente subdivisibles, como lo dice aquí el certamen de la tortuga, que es una paradoja de Zenón. Por su parte, también se empezaron a hacer sorteos más inútiles, simplemente por juego, triviales, como era el que desde el techo de una torre se suelte un pájaro, o que cada siglo se añada un grano de arena a la playa de los miles que habían. Entonces, elementos así, y eso, por ejemplo, derivó en el futuro en que nadie le sorprendiera que al comprar una garrafa de vino o de algo, encontrar una serpiente en su interior, porque puede haber sido suerte del azar. Es decir, que a una persona le haya tocado esa suerte, ese reto, y lo haya puesto en esa garrafa y después tú lo hayas comprado. Y al final la suerte empezó a afectar a todas las costumbres de la gente en Babilonia. Por ejemplo, los historiadores podían poner un hecho falso por un reto que le había tocado hacer. Y así en todos los actos naturales en la vida cotidiana de una persona podían haber errores o elementos provocados por el azar de la lotería. Y este mismo hecho ha provocado que haya muchas historias diferentes sobre el inicio y sobre lo que es la mismísima compañía, que es lo que hemos venido hablando durante todo este video, porque hay, hay cosas, por ejemplo, hay una fuente que habla sobre el origen de la compañía, pero puede ser falsa porque debido al azar, debido al sorteo, le tocó que tenía que decir un hecho falso, entonces no se sabe muy bien el origen de ella. De esta forma, algunos creen que la compañía durará para toda la eternidad y sigue existiendo, otros que terminó hace muchos siglos. Otros también dicen que es omnipotente, como un dios que tiene todo el poder, sin embargo, solo afecta a decisiones minúsculas, como el canto de un pájaro, es decir, no a elementos como la muerte, por ejemplo. También hay los que creen que nunca ha existido y que tampoco nunca existirá. Y finalmente están los que creen que da lo mismo eh, perder tiempo o pensar que si esta compañía existe o no existe, existirá o no existirá, ya que todo Babilonia es un juego de azares, entonces da lo mismo al final la causa, la cosa es que estas cosas existen.
Esto provoca que ya no se sepa los acontecimientos que son causa de la compañía o simplemente de una decisión propia de la persona como individuo natural. Bueno, y lo que quiere decir Jorge Luis Borges con esta novela es la representación del totalitarismo, como fue en las guerras mundiales, con el nazismo, con el fascismo, con el estalinismo, en donde se negaba la libertad a las personas de actuar por sus propias acciones, por sus decisiones, sino que al final era todo gracias a este azar, a las decisiones que tomaba la misma compañía, que vendría a ser una metáfora de lo que era estos regímenes que obligaban a las personas a hacer algo en contra de su propia voluntad. También otros interpretan una crítica a la burocratización, que es el exceso de trámites, el papeleo, todas estas reglas para comprar una casa, para viajar, que hay que hacer, por ejemplo, en la propia vida cotidiana. Y esto se ve reflejado cuando las personas envían estas cartas a los leones o a las grietas para que la compañía pueda leer su suerte. Así que bueno, eso por el resumen de esta obra, La Lotería en Babilonia, cuento creado por Jorge Luis Borges, compilado en su libro Ficciones.